Buenas tardes, mi nombre es Mayer Reyes Rodríguez, estudiante de Psicología de la UNAD. Hoy, desde el programa de Psicología Social, les vengo a exponer 3 mapas conceptuales de acuerdo a unas lecturas estipuladas en la guía de actividades. El primer mapa se llama Hacia una psicología de la liberación. Eh, Martín Varo fue un psicólogo y sacerdote jesuita que propuso la psicología de la liberación en respuesta a las injusticias en América Latina. Hoy analizaremos sus críticas a la psicología tradicional, sus fundamentos y su impacto en la sociedad. A continuación hablaremos sobre el contexto histórico-social. En la década de los 70 y 80 en América Latina hubo dictaduras, represión y violencia social. Al igual que los teólogos que promovían la liberación de los pobres, Martín Varo propuso una psicología comprometida con los oprimidos. En este contexto de desigualdad, la psicología tradicional no respondía a las necesidades del pueblo. Siguiente punto, opción referencial de los pobres. La fe cristiana, una opción preferencial por los pobres, siguiendo el ejemplo de Jesús. La teología de la liberación sostiene que a Dios se le encuentra y vive la fe desde los pobres marginados. Esta opción se justifica porque los pobres son mayoría, tienen una apertura especial hacia el otro y representan el lugar central para construir el reino de Dios, sin contradecir el carácter universal de la salvación. Siguiente punto, crítica a la psicología tradicional. La crítica a la psicología señala que es reduccionista, individualista y descontextualizada. Se le cuestiona por centrarse en los síntomas más que en las causas sociales, culturales y políticas del malestar, ignorando las condiciones de vida y las relaciones del poder que afectan a las personas. Este enfoque individualista y despolitizado ve al individuo como responsable de su destino, sin considerar factores estructurales. Siguiente punto, descripción de la psicología en Colombia. La psicología en Colombia surge como una respuesta crítica a las injusticias sociales, centrándose en el bienestar colectivo y en las causas estructurales del sufrimiento. Esta busca empoderar a las comunidades oprimidas, promover la justicia social y transformar las condiciones que generan exclusión y desigualdad. Fundamentos de la psicología de la liberación. La psicología de la liberación se basa en 4 fundamentos principales. Compromiso con los oprimidos, que este prioriza el bienestar de las personas marginadas y vulnerables. El segundo, la conciencia crítica, que promueve el análisis de las causas sociales e históricas del sufrimiento. El tercero, transformación social, que este busca cambiar las estructuras de injusticia que generan malestar. Y por último, la participación comunitaria. Este valora el trabajo colectivo y el saber popular en los procesos de liberación. Siguiente punto, promover la vida. La fe cristiana afirma a un Dios de vida, por lo que su principal misión es promover la vida. El verdadero enemigo de esta fe no es el ateísmo, sino la idolatría que presenta creencias en falsos dioses que generan muerte. En el contexto latinoamericano, esta fe exige luchar por la liberación de las estructuras sociales y personales que oprimen y causan sufrimiento. Siguiente punto, objetivos principales. Los objetivos principales de la psicología de la liberación son desarrollar conciencia crítica sobre las causas sociales del sufrimiento, empoderar a las comunidades oprimidas para que transformen su realidad, desmantelar las estructuras del poder injustas que generan exclusión y por último promover el bienestar colectivo mediante la justicia social y la liberación. Siguiente punto, métodos y estrategias. La psicología de la liberación utiliza métodos y estrategias orientadoras al cambio social y al empoderamiento comunitario. Estas estrategias son, como primera, la concientización, que se basa en desarrollar una comprensión crítica de las causas de la opresión, el trabajo comunitario,
que busca fortalecer la organización y participación de las comunidades, la escucha activa y el diálogo, se basa en valorar las voces y experiencias de los oprimidos, el acompañamiento, es súper importante estar pendiente en los procesos de lucha y transformación social, y la acción-reflexión que articula el análisis teórico en la práctica liberadora. Siguiente punto, la verdad práctica por encima de la verdad teórica. La verdad práctica tiene primicias sobre la verdad teórica, la ortopraxis sobre la ortodoxia. Esto quiere decir que para la teología de la liberación, las acciones ortopraxis tienen más importancia que las ideas ortodoxias. La fe se demuestra con hechos que reflejan a un Dios de vida y buscan liberar a los pueblos de las estructuras que los oprimen e impiden el desarrollo. Y por último, el impacto y legado. Podemos decir que el impacto de la psicología de la liberación radica en su enfoque crítico y comprometido con la justicia social, dando voz a los oprimidos y visibilizando las causas sociales del sufrimiento. Su legado incluye la integración de la psicología en el cambio social, la promoción de la conciencia crítica, la creación de prácticas comunitarias que buscan la emancipación y el bienestar colectivo. Bueno, continuamos con el siguiente mapa, que se llama Psicología y Contexto Social. Como primer punto, la introducción. La psicología social surge formalmente a principios del siglo XX con estudios sobre la influencia del grupo en el individuo. Durante la Segunda Guerra Mundial se consolidó con investigaciones sobre propaganda, prejuicio y dinámica en grupos. En la segunda mitad del siglo XX se expandió con teorías sobre identidad social, cognición social y compromiso social. A lo largo del tiempo, la psicología social ha venido evolucionando según las necesidades de la sociedad. Ovejero nos invita a analizar la psicología social desde una mirada crítica, cuestionando su supuesta neutralidad científica. Siguiente punto, la ilustración. La Ilustración en los siglos XVII y XVIII fue un movimiento intelectual que promovió la razón, la ciencia y los derechos humanos. En psicología influyó en el estudio racional del compromiso humano, destacando el papel de la experiencia y la observación. Filósofos como John Locke y David Hume impulsaron el empirismo, que más tarde influiría en el desarrollo de la psicología como ciencia. Siguiente punto, desarrollo histórico de la psicología social. En los orígenes podemos decir que desde el siglo XIX la psicología social surge como un puente entre la psicología individual y la sociología. Además, se centraba en cómo los individuos eran influenciados por su entorno. Psicología social clásica. Se puede decir que a lo largo del siglo XX la psicología social fue dominada por un enfoque experimental basada en la medición del comportamiento y se centra en cómo las personas cambian su comportamiento en función del grupo al cual pertenece. Siguiente punto, la crítica de las nuevas perspectivas. Podemos decir que hubo una crisis en los años 60 y 70. Hubo un cuestionamiento sobre si la psicología social realmente reflejaba la realidad o si era una construcción artificial de laboratorio. Surgieron teorías que priorizaban la interpretación de la realidad social de la experiencia de las personas y se buscó una psicología más conectada con la sociología, la antropología y la política. Siguiente punto, pensamiento griego. En la antigua Grecia, siglos V y IV a.C., los filósofos plantearon las primeras ideas sobre la mente y el comportamiento. Sócrates destacó el autoconocimiento y la introspección. Platón propuso la dualidad alma y cuerpo y la existencia de ideas innatas, y Aristóteles consideró la mente como una función del cuerpo y estudio de la psique en relación con el entorno social. Este pensamiento sentó las bases para el análisis racional del comportamiento humano y su relación con la sociedad. Siguiente punto, falsos dilemas. Existen 4 falsos dilemas: el individuo versus sociedad, investigación básica versus aplicada, objetividad versus compromiso, cognición versus conducta. Estos falsos dilemas han limitado el desarrollo de la disciplina
y según Ovejero es necesario superarlos para una psicología social más crítica y comprometida en el cambio social. Siguiente punto, psicología social teórica. Podemos decir que Ovejero argumenta que la psicología no es neutral, sino que responde a intereses sociales y políticos. La psicología social teórica se centra en explicar cómo los pensamientos y sentimientos y comportamientos de las personas son influenciados por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. En el contexto social, esta disciplina analiza la interacción en el individuo y la sociedad, considerando factores como la cultura, las normas y los roles sociales. La psicología social crítica se vincula con la lucha por la justicia social, el feminismo, el antirracismo, entre otros. Siguiente punto, la psicología social crítica surge como una respuesta a las limitaciones de la psicología social tradicional, cuestionando su enfoque individualista y su falta de atención a las estructuras de poder y de desigualdades sociales. Se centra en analizar cómo los factores sociales, políticos y culturales influyen en el comportamiento humano y promueven el cambio social hacia la justicia y la equidad. Siguiente punto, Renacimiento europeo. Durante el Renacimiento, entre los siglos XIV y XVII, surgió un interés renovado por el estudio del ser humano desde una perspectiva más científica y humanista. Este periodo marcó la transición del pensamiento medieval al moderno, influyendo en la psicología al centrado en la experiencia individual, la razón y la observación empírica. Destacan figuras como René Descartes, quien propuso el dualismo mente-cuerpo, sentando las bases del estudio moderno de la conciencia. Implicaciones para el futuro. En implicaciones para el futuro tenemos integración interdisciplinaria. Se basa en mayor colaboración con áreas como la neurociencia, la sociología y las ciencias digitales para comprender mejor el comportamiento humano en los diversos contextos. El impacto de la tecnología también tiene como análisis del comportamiento en entornos virtuales, redes sociales e inteligencia. Siguiente punto, inicio del capitalismo. El inicio del capitalismo se dio en los siglos XV y XVIII con la revolución comercial y la industria trajo cambios sociales profundos. En psicología, este contexto impulsó el estudio del comportamiento individual en relación con la productividad, la competencia y la racionalidad. Se destacó el interés por comprender cómo las personas se adaptan a las nuevas condiciones laborales y sociales. Por último, podemos decir que hemos analizado cómo la psicología social ha evolucionado desde sus orígenes hasta su desarrollo crítico. Por último, expondremos el último mapa conceptual que se llama el imperio academicista por encima de la realidad histórica. El imperio academicista se refiere a la influencia dominante de las interpretaciones académicas y teóricas que en ocasiones distorsionan o simplifican la realidad histórica. Este enfoque prioriza modelos teóricos y metodologías rígidas que pueden ignorar la complejidad y diversidad de los hechos históricos. En el estudio de la historia, el academicismo tiende a idealizar o generalizar procesos sociales, políticos y culturales, dejando de lado las experiencias particulares de las comunidades y las voces marginadas. Edgar Barrero critica el dominio del academicismo en la psicología, argumentando que se ha convertido en una estructura de poder desconectada de la realidad histórica. Como siguiente punto, el academicismo en la psicología se refiere al enfoque teórico y rígido que prioriza el conocimiento formal, la investigación controlada y los métodos tradicionales, a menudo desconectándose de las realidades sociales y de la práctica cotidiana. Este enfoque puede limitar la innovación y la comprensión de fenómenos complejos al centrando más en la validación científica que en la aplicación práctica. Siguiente punto, desconexión histórica. En todo lo que se abarca en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se mantiene tal desconexión, tal descontextualización, tal desarraigo,
Tal abismo entre esas ideas psicológicas y la realidad del país, basta con revisar aquella tesis profundamente racista de Luis López de Mesa, uno de los considerados pioneros de la psicología colombiana, en donde se propina que para mejorar nuestra raza basta con traer gente de Europa para mezclarla con la nuestra. Siguiente punto, la crítica histórica. La crítica historia de la psicología en Colombia. Eh, Destaca su desarrollo influenciado por modelos europeos y norteamericanos, lo que ha generado dependencia teórica y metodológica. Se señala su vinculación inicial con la educación y la medicina, dejando de lado problemáticas sociales propias del país. Desde la psicología crítica y de la liberación se cuestiona su falta de compromiso con la realidad colombiana, la exclusión de saberes locales y la necesidad de una psicología más contextualizada que aborde temas como la violencia, la inequidad y la construcción de paz. Siguiente punto, posmoderna. Bastante se habla del respeto por la diversidad de la psicología, sobre todo ahora con el gran influjo que ha tenido las perspectivas posmodernas al interior de la misma. Y no se puede negar que en este campo la psicología ha hecho aportes significativos al reconocimiento efectivo de las diferentes diferencias de género, de sexo, de cultos y de raza. Pero aún no es suficiente y debemos trabajar muy duro para lograr materializar muchos más derechos en cuanto a la diversidad se refiere. Siguiente punto, necesidad de una psicología crítica contextualizada. Se necesita una psicología crítica contextualizada para responder a las realidades sociales, históricas y culturales de cada región, superando enfoques importados y abordando problemáticas como la desigualdad, la violencia y la exclusión. Esto implica un compromiso con la transformación social. Como último punto, tenemos la psicología social aplicada y profesional. Podemos decir que esta se enfoca en utilizar principios de la psicología social para resolver problemas en contextos reales, como el trabajo, la educación, la salud y la comunidad. Busca mejorar la calidad de vida promoviendo el cambio social y el bienestar colectivo mediante intervenciones basadas en la investigación y la práctica. Gracias.